y de conflictos de los cuales no es fácil desentenderse. Abusos, opresiones y guerras han hecho sufrir a innumerables seres humanos, y aunque las causas de aquellos fenómenos dolorosos se remontan a tiempos remotos, sus efectos permanecen vivos e hirientes, alimentando miedos, sospechas, odios y rupturas entre familias, grupos étnicos y poblaciones enteras. Aquí viene la parte importante. Son datos de hecho que ponen en duda la buena voluntad de quien quisiera escapar de su condicionamiento. Sin embargo, es verdad que no se puede permanecer prisionero del pasado. Es necesario para cada uno y para los pueblos una especie de purificación de la memoria, a fin de que los males del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo precisamente de las experiencias sufridas que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. La novedad liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Este es el planteamiento impresionante del Papa, que zanjó una cuestión que la misma Iglesia no tenía clara. ¿Cómo hacer cuando un país o una comunidad pasa por una experiencia tan brutal como la violencia de la guerra? Y aquí está el camino. Y ese camino es humano, y eso supone una pedagogía, que es la que el Papa nos pidió a los obispos de El Salvador. Y tenemos que reconocer que estamos muy con mala nota en esa tarea. Monseñor, ¿El Salvador sigue siendo prisionero del pasado? A la luz del texto que usted nos acaba de leer, es importante preguntarse eso, ¿no? ¿Y qué tanto estamos viendo hacia el futuro? ¿Qué tanto está este nuevo gobierno enrumbando, si se quiere, enrumbándose hacia el camino de la paz? Permíteme hacer una pequeña anécdota que ilustra lo que acabo de leer. Cuando este comentario fue estudiado por la gente de la arquidiócesis en la Jornada de la Paz, el ponente expuso el tema y una señora se levantó, una campesina, pidió el micrófono y dijo: a mí el ejército me mató a mis 2 hijos, no tenía nada que ver con la guerra. Yo ya los perdoné a los asesinos, pero quisiera saber quiénes son, para decirles en su cara que los perdono. Nos quedamos todos electrizados. Esta señora explicó cabal lo que el Papa ha planteado. El aspecto humano supone este momento de verdad y de perdón. Y el presidente Funes sabe eso porque siguió de cerca todo el proceso de paz y sabe bien que la verdad no se puede prescindir de ella, tampoco la justicia. Aquí vienen ya distintas maneras de hacer justicia, que es la otra cosa novedosa. Pero el presidente, al hacer este discurso, enrumba al Estado por ese camino. Él detalla las categorías de las víctimas en su discurso y compromete al Estado a hacer su parte. Eso es buenísimo. Eso también invita a las otras partes a hacer lo propio. Uno que es sacerdote se topa con casos de gente que sufrió esta violencia brutal y que le sigue doliendo, y también con gente que hizo esa violencia y que quiere ponerse en paz con Dios y con su conciencia. Y hablan con uno y le dicen: ¿qué hago? Por tanto, uno podrá ver como que todo está muy bien, pero cuando uno va acercándose al corazón de la gente, de cuántas heridas siguen sangrantes, en unos y en otros, en víctimas y en victimarios. Y aquí es donde se necesita entrar por este camino. Pero también, como usted dice, invita a los demás sectores a poner su parte, ¿no? Pero también reaccionan otros sectores ante esto, dicen, y vuelven al tema aquel de, como usted lo decía, no es necesario, si la herida está enconada, abrirla, curarla y cerrarla. Pero el proceso es traumático, es decir, abrir la herida no es fácil, porque algunos suponen en ese paso precisamente una especie de revanchismo que puede darse en el país. Y hay amenazas, obviamente, en ese sentido, ¿no? Usted ha escuchado, no son afortunadamente muchas las voces, pero hay voces que todavía dicen: mire, eso es peligroso, derogar la ley de amnistía es peligroso, señalar a los culpables es peligroso, ponerles el rostro realmente a los culpables es peligroso, ¿no? Exactamente, aquí está el otro elemento de la visión de la Iglesia. Cuando uno ve grupos de derechos humanos, por lo general, la palabra justicia es la palabra que predomina y la palabra verdad.
Y a veces falta el elemento de perdón, de reconciliación. Entonces uno siente como que quiere restregarle en la cara al otro el daño que hizo y verlo hundido, verlo humillado. Entonces aquí está el elemento que la iglesia dice, la justicia no basta. Eso es interesante, la justicia sola no basta, porque lleva muchos sentimientos negativos de venganza, de revancha, de humillación del otro. En cambio, el perdón unido a la justicia es el camino, porque todos somos capaces de lo bueno y de lo malo. Todos necesitamos ser perdonados, no somos Dios. Y esto es lo que ha faltado. Entonces, a veces uno oye a militantes de derechos humanos con un lenguaje confrontativo, casi destilando odio, aunque la palabra parezca como que es muy educada, porque en el fondo hay un sentimiento en el corazón que no es sano. Entonces, aquí está el aporte de la iglesia, el aporte de la palabra de Dios, de que hay que sanar el corazón. Y un corazón en paz puede construir la paz. El Papa decía, la paz nace de un corazón nuevo. También decía, la paz es un don de Dios confiado a nosotros. La paz es una tarea que nunca termina. Entonces, hay una visión de la paz que va permitiendo encontrar el camino, pero repitiendo la idea, es importante el paso que el presidente dio. Ahora, ¿cómo manejar esto para que de veras nos reconciliemos en la verdad, en la justicia? Para no sumar más frustración, dijo el presidente Mauricio Funes cuando pronunció ese discurso, ¿no? Dijo, si nosotros no cumplimos, si nosotros no hacemos esto, si no dan fruto realmente estas comisiones que se han creado, obviamente se convertirá en una frustración más para la población salvadoreña. Fíjate que cuando se preparó el informe de la Comisión de la Verdad, los 3 diplomáticos que dirigieron la investigación me visitaron antes de publicar el documento y me contaron las presiones que tenían de Casa Presidencial para que no publicara nombres. Incluso el presidente de Guatemala de la época presionó a la comisión para que no publicara nombres de militares. Dice Belisario Betancourt que le contestó a quien